En el vasto firmamento donde Sagitario tensa su arco hacia horizontes imposibles, existe una herida silenciosa que no siempre se ve, pero que arde como una estrella atrapada en su propio núcleo. Sagitario nace del fuego y del impulso de expansión, de la necesidad de sentido, de la sed de verdad que no admite jaulas ni mentiras. Su mayor don es también su mayor vulnerabilidad, el anhelo incesante de libertad interior y exterior. Cuando ese anhelo se ve traicionado, el dolor no es inmediato ni ruidoso, es un incendio lento que consume la fe en el camino. Lo que más duele a Sagitario no es la pérdida material ni el golpe directo, sino la traición a la verdad. La decepción profunda de descubrir que aquello en lo que se creyó no era real, que una promesa estaba vacía, que una causa carecía de alma. Sagitario vive orientado por ideales, por visiones elevadas, por la sensación de que cada paso forma parte de una aventura mayor. Cuando esa visión se quiebra, el dolor no es solo emocional, es existencial. Se resiente el sentido mismo del viaje. Existe un sufrimiento particular cuando el mundo intenta domesticar su fuego. Las limitaciones impuestas, las rutinas sin propósito, las reglas sin espíritu hieren como cadenas invisibles. Sagitario puede soportar el cansancio, el esfuerzo, incluso la soledad, pero no la sensación de estar atrapado en una vida que no crece. Cada vez que su expansión es frenada por el miedo ajeno o por estructuras rígidas, algo en su interior se apaga temporalmente, como si el horizonte se alejara de golpe. También duele profundamente no ser comprendido. Sagitario habla desde la franqueza y la visión amplia, pero muchas veces sus palabras son malinterpretadas como exceso, imprudencia o falta de tacto. Esa incomprensión genera un dolor silencioso, porque nace de un corazón que nunca quiso herir, solo iluminar. Cuando su honestidad es castigada o su entusiasmo ridiculizado, Sagitario aprende a callar partes de su fuego, y ese silencio forzado pesa más que cualquier discusión. Hay una herida ligada a la soledad del viajero. Aunque rodeado de gente, Sagitario suele caminar un sendero interior que pocos se atreven a recorrer. Esa soledad no siempre es elegida, a veces es consecuencia de ver más lejos, de pensar más grande, de no conformarse. Duele sentir que no hay compañía a la altura del sueño, que el alma galopa más rápido que el entorno. Esa distancia puede generar una melancolía profunda, disfrazada de optimismo, pero latente como una noche sin estrellas. El abandono de la pasión también hiere. Cuando una relación, un proyecto o una creencia pierde vitalidad, Sagitario siente que pierde oxígeno. Permanecer en lo muerto por lealtad o costumbre es una de las pruebas más duras, porque contradice su naturaleza. El dolor surge cuando se traiciona a sí mismo por no decepcionar a otros. Esa renuncia interna deja una marca que tarda en sanar, porque el fuego nunca olvida cuando fue apagado a la fuerza. Sin embargo, la épica de Sagitario no reside en evitar el dolor, sino en transformarlo. Cada herida se convierte en sabiduría, cada caída en una historia que amplía la visión del mundo. El mismo dolor que quema es el que empuja a buscar nuevos cielos, nuevas verdades, nuevos caminos. Sagitario no está hecho para permanecer en la sombra de su herida, sino para usarla como combustible sagrado. Desde una perspectiva cósmica, ese dolor es parte del rito iniciático del arquero. Solo quien ha visto derrumbarse sus ideales puede reconstruirlos con mayor autenticidad. Solo quien ha sentido la jaula reconoce el verdadero significado de la libertad. El fuego de Sagitario no se extingue, se purifica. Y en esa purificación, el alma aprende que la verdad más elevada no siempre está fuera, sino en la fidelidad al propio espíritu. Así, aquello que más duele a Sagitario se convierte también en su mayor fuerza. Porque tras cada desilusión nace una visión más amplia, tras cada incomprensión surge una voz más sabia, y tras cada horizonte perdido aparece uno nuevo, más vasto y más verdadero. El arco vuelve a tensarse, no desde la ingenuidad, sino desde la conciencia. Y la flecha, cargada de experiencia, vuelve a volar hacia el infinito. Existe un dolor aún más sutil que atraviesa a Sagitario y que rara vez se nombra, la pérdida de fe en la expansión futura. No se trata de tristeza inmediata, sino de una sensación de estancamiento del espíritu, como si el fuego siguiera encendido pero sin dirección. Sagitario vive orientado hacia el mañana, hacia lo que puede ser, hacia la promesa de crecimiento. Cuando el tiempo parece repetirse sin ofrecer aprendizaje ni horizonte, surge una angustia profunda que no siempre sabe explicar. Es el sufrimiento de sentir que el camino ya no conduce a ninguna revelación. Otro aspecto que hiere con fuerza es la contradicción entre la visión elevada y la realidad humana. Sagitario ve el potencial,
cree en la grandeza de las personas, en la posibilidad de evolución moral y espiritual. Cuando presencia mezquindad, hipocresía o falta de principios, el golpe no es superficial, es un choque entre el ideal y el mundo. Esa desilusión no genera cinismo inmediato, sino una grieta interna donde la esperanza lucha por no apagarse. Duele aceptar que no todos desean crecer, que no todos buscan la verdad, que muchos prefieren la comodidad de la ignorancia. Hay también un dolor ligado al exceso de responsabilidad emocional. Aunque se lo asocie con ligereza y entusiasmo, Sagitario suele cargar con el peso de ser guía, inspirador o sostén moral. Cuando otros depositan en él expectativas de fortaleza constante, se le niega el derecho a flaquear. Esa presión silenciosa erosiona, porque el fuego necesita espacio para vacilar y volver a arder. La imposibilidad de mostrarse vulnerable sin decepcionar genera un cansancio profundo del alma. El miedo a la mediocridad es otra herida latente. No por soberbia, sino por conciencia del potencial interno. Sagitario siente con claridad cuando no está viviendo a la altura de su verdad. Cada día en el que se conforma, cada decisión tomada por temor y no por convicción, deja una marca invisible. Ese dolor no se expresa en lamentos, sino en una inquietud persistente que empuja a romper estructuras, a veces de forma abrupta, porque el alma ya no soporta el encierro. Existe además una herida vinculada al paso del tiempo. Sagitario siente que la vida es una gran travesía y teme desperdiciarla. La sensación de haber llegado tarde, de no haber explorado lo suficiente, de haber postergado llamados internos, puede generar una angustia silenciosa. No es nostalgia, es una urgencia existencial que duele cuando se percibe que el reloj avanza más rápido que los sueños concretados. En el plano emocional, duele la falta de reciprocidad espiritual. Sagitario busca vínculos donde exista crecimiento mutuo, expansión compartida, aventura del alma. Cuando se encuentra en relaciones donde su fuego no es acompañado, sino tolerado, aparece un vacío profundo. Permanecer donde no hay visión compartida es una de las pruebas más dolorosas, porque obliga a elegir entre la lealtad externa y la fidelidad interna. Astrológicamente, este dolor está ligado a la tensión entre Júpiter, su regente, y la experiencia terrenal. Júpiter expande, sueña, eleva, pero el mundo exige límites, paciencia y concreción. Cada vez que Sagitario se enfrenta a esa fricción, siente que debe reducirse para encajar. Ese acto de reducción es una herida al espíritu, porque contradice su naturaleza expansiva. Sin embargo, allí también nace la maestría, aprender a habitar el mundo sin apagar el fuego. La épica de Sagitario se fortalece cuando comprende que el dolor no es un castigo, sino una señal de alineación perdida. Cada incomodidad señala un desvío, cada tristeza profunda indica una verdad no escuchada. El arquero aprende a leer sus heridas como mapas, no como condenas. En esa lectura consciente, el dolor se transforma en brújula. Así, Sagitario descubre que incluso el desencanto tiene un propósito sagrado. Que la pérdida de fe es, en realidad, una invitación a reconstruirla desde un nivel más auténtico. Que la soledad es el umbral previo a encuentros más afines. Que el cansancio del alma precede a saltos evolutivos decisivos. El fuego no se apaga, se recoge, se concentra, se vuelve más preciso. Y cuando esa comprensión se asienta, Sagitario renace con una fuerza distinta. Ya no corre solo por impulso, sino por sabiduría. Ya no cree ciegamente, pero tampoco renuncia a creer. Su dolor se convierte en autoridad espiritual, su experiencia en visión profunda. Entonces el viaje continúa, no como huida, sino como elección consciente. El horizonte vuelve a abrirse, no porque el mundo haya cambiado, sino porque el alma ha recordado por qué nació para avanzar. Hay un dolor profundo que surge cuando Sagitario se enfrenta a su propia incoherencia interna. No la incoherencia visible, sino aquella que solo el alma reconoce. Cuando el pensamiento elevado no se traduce en acción, cuando la visión clara no encuentra el coraje para manifestarse, aparece una fractura silenciosa. Sagitario es un signo que necesita vivir de acuerdo con lo que predica, y cuando por miedo, cansancio o conveniencia se aleja de su propia verdad, el sufrimiento no tarda en aparecer. Es un dolor que no acusa al mundo, sino que resuena como una llamada interior imposible de ignorar. También existe una herida vinculada a la pérdida de sentido espiritual. Sagitario no concibe la vida como una sucesión de hechos aislados, necesita sentir que todo responde a un orden mayor.
Cuando atraviesa etapas donde la sincronicidad parece ausente, donde los acontecimientos no revelan enseñanza ni dirección, surge una desorientación profunda. No es desesperanza común, es una crisis de significado. El alma siente que camina sin señales, y esa ausencia de propósito pesa más que cualquier dificultad concreta. Otro aspecto poco nombrado es el dolor de la autocensura del entusiasmo. Sagitario aprende temprano que su fuego puede incomodar, que su alegría intensa puede ser vista como ingenuidad, que su fe puede resultar excesiva. Con el tiempo, puede comenzar a moderarse, a reducir su expresión natural para no desentonar. Cada vez que reprime su risa, su impulso o su fe espontánea, algo se contrae en su interior. Esa contracción es dolorosa porque va en contra de su esencia expansiva, y aunque parezca adaptación, en realidad es una forma de autoabandono. Hay una herida ligada al exceso de comprensión. Sagitario suele ver el panorama completo, entender los motivos ajenos, justificar comportamientos, otorgar segundas oportunidades. Esa capacidad de comprensión puede convertirse en carga cuando se usa para tolerar lo intolerable. El dolor aparece cuando la sabiduría se utiliza para postergar límites necesarios. En esos momentos, el alma sabe que está traicionando su dignidad en nombre de una visión elevada mal aplicada. El desencuentro entre cuerpo y espíritu también genera sufrimiento. Sagitario habita grandes ideas, pero vive en un mundo que exige presencia, constancia y cuidado de lo inmediato. Cuando el cuerpo se agota, cuando la energía no acompaña la magnitud del sueño, surge una frustración silenciosa. El fuego quiere avanzar, pero la materia pide pausa. Esa tensión interna puede generar una sensación de estar atrapado dentro de sí mismo, como un viajero sin montura. Existe además un dolor relacionado con la renuncia forzada al riesgo. Sagitario necesita aventura, no solo externa sino interna. Cuando las circunstancias obligan a elegir la seguridad por encima de la expansión, el alma se resiente. No porque desprecie la estabilidad, sino porque siente que está negando una parte esencial de su naturaleza. Esa renuncia no siempre es visible, pero deja una melancolía persistente, como un viaje que nunca se emprendió. Astrológicamente, este sufrimiento se vincula con la sombra de Júpiter cuando la expansión se convierte en exceso interno no expresado. Ideas no vividas, caminos no recorridos, verdades no dichas se acumulan como presión espiritual. Sagitario no sufre tanto por lo que hizo y falló, sino por lo que nunca se atrevió a intentar. Ese potencial retenido duele porque pide manifestación. La épica de Sagitario se revela cuando aprende a honrar incluso sus pausas. Cuando comprende que no todo avance es externo, que hay viajes que se realizan hacia adentro. El dolor deja de ser un enemigo y se convierte en un maestro severo pero justo. Cada sensación de vacío señala un espacio que espera ser llenado de sentido auténtico. Cada caída de fe prepara un salto más consciente. En ese proceso, Sagitario descubre que su fuego no está destinado a arder sin descanso, sino a iluminar con propósito. Aprende a diferenciar entre huir y avanzar, entre romper cadenas y destruir puentes, entre libertad y evasión. Esa madurez no apaga la épica, la refina. El arquero ya no dispara al azar, apunta con precisión nacida de la experiencia. Así, los dolores no resueltos se transforman en relatos de poder. Las dudas se vuelven sabiduría encarnada. Las renuncias forzadas despiertan elecciones auténticas. Sagitario comprende que su destino no es escapar del dolor, sino atravesarlo sin perder la visión. Y cuando esa comprensión se integra, el viaje continúa con una fuerza más serena, más profunda, más invencible. El horizonte no desaparece, se redefine. Y el fuego, lejos de extinguirse, aprende a arder con verdad. Existe una herida profunda relacionada con la dificultad de cerrar ciclos. Sagitario mira siempre hacia adelante, pero cuando algo queda inconcluso en el plano emocional o espiritual, ese fragmento no resuelto lo persigue como una sombra silenciosa. No es apego consciente, sino la sensación de haber partido antes de integrar la lección completa. El dolor surge cuando el alma sabe que avanzó, pero no terminó de comprender. Esa falta de cierre crea un eco interno que reaparece en momentos de quietud, recordando que no todo viaje se completa solo con movimiento. También hay un sufrimiento ligado a la idealización del futuro como refugio. Sagitario, cuando se siente herido, puede proyectar la esperanza exclusivamente hacia lo que vendrá, descuidando el presente. En esa huida luminosa hay un dolor oculto, la incapacidad momentánea de habitar el ahora sin promesas.
El fuego se adelanta, pero el alma queda atrás. Esa división interna genera cansancio, porque vivir siempre en el mañana impide descansar en lo que ya es. Otro aspecto poco explorado es el dolor de reconocer los propios límites morales. Sagitario cree en la ética, en la coherencia, en una verdad superior que guía las acciones. Cuando descubre que también puede fallar, mentirse o actuar desde la sombra, el golpe es profundo. No por culpa externa, sino porque se rompe la imagen interna de integridad. Aceptar la propia imperfección duele más que cualquier juicio ajeno, porque obliga a reconstruir la fe desde un lugar más humano y menos idealizado. Existe una herida vinculada a la dificultad de pedir ayuda. Sagitario suele sentirse fuerte cuando avanza solo, cuando confía en su visión y en su impulso. Reconocer la necesidad de apoyo puede vivirse como una derrota del espíritu, aunque no lo sea. El dolor aparece cuando el cansancio es grande, pero el orgullo espiritual impide detenerse. En ese punto, el fuego se vuelve pesado, y la carga se vuelve innecesaria. El desarraigo constante también deja marcas. Aunque Sagitario ama el movimiento, no siempre es consciente del desgaste que implica no echar raíces. Cada despedida suma una capa invisible de duelo no expresado. No se llora lo que se deja atrás porque el horizonte llama, pero el alma registra cada pérdida. Con el tiempo, ese cúmulo de despedidas puede generar una nostalgia sin objeto claro, una tristeza que no sabe de dónde viene, pero que pesa. Hay un dolor relacionado con la dificultad de sostener la constancia. Sagitario inicia con fuerza, con fe, con pasión, pero cuando la energía inicial se disuelve y queda el trabajo cotidiano, puede surgir frustración. No porque falte capacidad, sino porque el espíritu anhela inspiración constante. El sufrimiento aparece cuando se confunde la disciplina con prisión, y se abandona algo valioso antes de que florezca por completo. Astrológicamente, este conflicto se conecta con la tensión entre el fuego mutable y la necesidad de integración. Sagitario cambia, evoluciona, se expande, pero a veces avanza más rápido de lo que integra. El dolor surge cuando el crecimiento no se asienta en el cuerpo y en la experiencia, quedando como conocimiento abstracto. Saber sin encarnar genera vacío. La épica sagitariana se profundiza cuando el alma aprende a honrar la lentitud sin perder visión. Cuando comprende que quedarse también puede ser un acto de valentía, que profundizar es otra forma de viajar. El dolor se transforma cuando deja de ser señal de huida y se convierte en invitación a la presencia. En ese proceso, Sagitario descubre que la verdadera libertad no siempre está en ir más lejos, sino en estar más completo. Que no toda cadena es externa, que algunas se rompen con aceptación. Que no todo horizonte está afuera, que hay vastedades internas esperando ser exploradas. Así, el fuego aprende a iluminar sin quemar, a avanzar sin dispersarse, a soñar sin negarse el ahora. Los dolores acumulados se convierten en profundidad, las heridas en sabiduría encarnada. Sagitario no pierde su épica, la transforma. Ya no es solo el arquero que apunta al infinito, sino el sabio que sabe cuándo tensar el arco y cuándo bajar la mirada para integrar lo recorrido. Y en esa integración, el viaje adquiere un sentido más vasto, más verdadero, más eterno. Existe un dolor profundo cuando Sagitario percibe que su fuego ha sido utilizado por otros sin ser honrado. No siempre se trata de traición directa, sino de la sensación de haber entregado visión, energía, inspiración y empuje a proyectos, vínculos o causas que crecieron gracias a su impulso, pero que luego continuaron sin reconocer su esencia. Sagitario no busca aplausos, pero sí autenticidad. Duele descubrir que su entusiasmo fue tomado como recurso y no como alma compartida. Ese desencanto deja una huella amarga, porque erosiona la confianza en volver a ofrecer el fuego con la misma pureza. Hay también una herida vinculada a la dificultad de aceptar la repetición como parte del aprendizaje. Sagitario cree en la evolución constante y sufre cuando se encuentra atravesando situaciones similares una y otra vez. Cada repetición se vive como un fracaso espiritual, como si el alma no hubiera aprendido lo suficiente para avanzar al siguiente nivel. Ese dolor no es impaciencia superficial, es el temor de estar girando en círculos cuando nació para avanzar en espiral. La frustración surge cuando no se percibe progreso visible, aunque internamente la conciencia se esté afinando. Otro aspecto poco desarrollado es el dolor de no poder transmitir la visión completa. Sagitario ve conexiones amplias, sentidos ocultos, futuros posibles, pero muchas veces carece del lenguaje o del contexto para ser comprendido.
Cuando intenta compartir esa visión y encuentra miradas vacías, burlas o desinterés, el golpe no es al ego, sino al espíritu. Es la sensación de hablar desde un lugar demasiado alto o demasiado lejos. Ese aislamiento intelectual y espiritual puede generar una tristeza silenciosa, porque la visión necesita ser compartida para cobrar vida. Existe una herida relacionada con la sospecha de haber nacido en el tiempo equivocado. Sagitario, al portar ideales elevados, puede sentir que el mundo avanza más lento que su conciencia. Esa percepción genera una incomodidad constante, como si el entorno no estuviera preparado para lo que el alma sabe. No es soberbia, es desajuste temporal. Duele tener que reducir el mensaje, suavizar la verdad o esperar eternamente a que otros alcancen el punto donde el fuego ya arde. También hay un sufrimiento ligado a la dificultad de reconciliar la alegría con la profundidad. Sagitario es conocido por su optimismo, pero cuando atraviesa dolores profundos, siente que debe ocultarlos para no romper la imagen de fortaleza y entusiasmo. Esa obligación interna de sostener la luz incluso cuando el alma está cansada genera una división interna. El dolor se intensifica cuando no se permite caer, cuando no se concede el derecho al silencio o a la oscuridad momentánea. El vínculo con la autoridad es otro punto sensible. Sagitario respeta el conocimiento, la sabiduría real, pero sufre frente a figuras de poder vacías, rígidas o incoherentes. Someterse a órdenes sin sentido o a estructuras que contradicen sus principios genera un dolor profundo, casi físico. No se trata de rebeldía superficial, sino de una herida ética. Cada vez que debe obedecer algo que niega su verdad, el fuego se resiente y el espíritu se contrae. Astrológicamente, este conflicto se relaciona con la tensión entre Júpiter y la experiencia de Saturno. Sagitario expande, Saturno limita. Cuando la vida impone demoras, pruebas largas o estructuras densas, Sagitario siente que su naturaleza es desafiada. El dolor aparece cuando la expansión se ve obligada a madurar sin perder sentido. Sin embargo, en esa fricción nace una fortaleza distinta, la capacidad de sostener la visión incluso en terrenos áridos. La épica sagitariana se vuelve más profunda cuando el alma comprende que no todo fuego debe arder hacia afuera. Hay llamas que se guardan, que se concentran, que esperan el momento justo. El dolor deja de ser señal de fracaso y se convierte en señal de refinamiento. Cada herida pule la flecha, cada caída ajusta la puntería. Sagitario descubre entonces que su misión no es solo avanzar, sino encarnar la verdad que predica. Que no basta con ver lejos, hay que caminar conscientemente cada tramo. Que la libertad más grande no siempre es movimiento, sino coherencia interna. El dolor se transforma en templo, no en cicatriz abierta. Y en esa comprensión final, el arquero ya no dispara desde la urgencia, sino desde la certeza. El fuego ya no busca escapar, sino iluminar con propósito. El camino no se acorta, pero se vuelve más verdadero. Sagitario sigue siendo viajero, visionario, buscador incansable, pero ahora sabe que cada dolor atravesado no fue una pérdida, sino una iniciación. El horizonte sigue llamando, no como huida, sino como destino consciente. El viaje continúa, no porque falte algo, sino porque el alma está hecha para expandirse sin traicionarse jamás. Hay un dolor silencioso que nace cuando Sagitario percibe que su palabra ha perdido peso. No porque mienta, sino porque el entorno deja de escuchar con verdadera apertura. Sagitario vive la palabra como acto sagrado, como flecha que porta sentido, como transmisión de verdad viva. Cuando sus ideas son recibidas con indiferencia, trivializadas o reducidas a entretenimiento, el alma se resiente. Ese dolor no busca reconocimiento personal, sino la frustración de sentir que la verdad se diluye en un mundo que ya no sabe detenerse a escuchar. Es una herida espiritual, porque la voz es uno de sus principales vehículos de expansión. Existe también un sufrimiento profundo cuando Sagitario se ve obligado a traicionar su ritmo natural. No todos los fuegos arden igual, y el suyo necesita espacio, pausas amplias, momentos de exploración seguidos de integración. Cuando la vida impone urgencias constantes, demandas inmediatas y resultados rápidos, el fuego se desordena. El dolor aparece cuando se vive acelerado pero desconectado, activo pero sin alma. Es la angustia de avanzar sin conciencia, de moverse sin viaje interno. Otro aspecto poco explorado es el dolor de ver cómo la propia transformación genera distancia. Sagitario evoluciona rápido, cambia de piel, amplía su mirada, y no todos pueden o quieren acompañar ese proceso.
Cada expansión real crea un desajuste con versiones pasadas de vínculos, entornos o identidades. Duele comprender que crecer implica perder afinidades, que la fidelidad a la verdad interna puede alejar a quienes no desean moverse. No hay rencor en ese dolor, pero sí una tristeza madura, la de aceptar que no todo lo amado puede viajar tan lejos. Hay una herida vinculada a la dificultad de celebrar los logros. Sagitario siempre apunta más allá, y cuando alcanza una meta, su mirada ya está en el siguiente horizonte. Esa tendencia puede generar una sensación de vacío incluso en la victoria. El dolor surge cuando el alma no se permite descansar en lo conquistado, cuando el presente nunca parece suficiente porque el futuro llama con más fuerza. Es el sufrimiento de no saborear plenamente el camino recorrido. Existe también un conflicto interno entre la fe y la experiencia. Sagitario cree profundamente, pero cuando la vida lo confronta con pérdidas inexplicables, injusticias persistentes o silencios del destino, la fe se tambalea. No se rompe, pero se vuelve más grave, más compleja. El dolor aparece en ese punto de tensión donde creer ya no es ingenuo, pero tampoco puede abandonarse. Es una noche espiritual donde la luz no desaparece, pero deja de ser evidente. El miedo a volverse rígido es otra herida latente. Sagitario necesita sentirse en movimiento interno, abierto al aprendizaje. Cuando percibe que sus ideas se endurecen, que repite discursos sin vida o que defiende verdades que ya no cuestiona, surge una incomodidad profunda. Duele sentir que el espíritu se cristaliza. Ese dolor es una alarma sagrada, una señal de que la expansión debe renovarse desde adentro. Astrológicamente, este proceso se vincula con la maduración de Júpiter, cuando la expansión deja de ser externa y se convierte en sabiduría encarnada. Sagitario sufre cuando confunde crecimiento con acumulación de experiencias, y comienza a sanar cuando comprende que la verdadera expansión es integración. Cada dolor no atendido pide ser vivido con presencia, no superado a toda velocidad. La épica sagitariana alcanza un nuevo nivel cuando el alma acepta que no todo viaje implica distancia, que no toda conquista es visible, que no toda verdad necesita ser proclamada de inmediato. El dolor se transforma cuando deja de empujar hacia afuera y comienza a profundizar hacia adentro. Allí el fuego se vuelve más estable, más luminoso, menos urgente. Sagitario descubre entonces que su misión no es huir del peso, sino encontrar ligereza en la conciencia. Que la libertad no se opone al compromiso cuando éste nace del sentido. Que la fe no es certeza permanente, sino decisión renovada. Cada herida se convierte en una capa de comprensión, cada caída en una ampliación de la mirada. Y así, el viajero del zodiaco continúa su camino con una nobleza distinta. Ya no necesita demostrar su fuego, porque lo habita. Ya no teme detenerse, porque sabe que el movimiento verdadero no se pierde. El dolor deja de ser enemigo y se vuelve lenguaje del alma. El horizonte sigue allí, inmenso, pero ahora no exige huida, sino presencia consciente. Sagitario avanza entonces con una fuerza más silenciosa, más profunda, más invencible. No porque haya dejado de doler, sino porque ha aprendido a llevar el dolor sin perder la visión. El arco sigue tenso, la flecha sigue viva, pero ahora el disparo nace de una verdad integrada. El viaje continúa, no como búsqueda desesperada, sino como expresión natural de un espíritu que ha comprendido que expandirse también es permanecer fiel a sí mismo en cada paso. Existe un dolor profundo cuando Sagitario siente que ha perdido la capacidad de asombro. No porque el mundo haya dejado de ofrecer maravillas, sino porque el cansancio acumulado nubla la percepción. Sagitario vive del entusiasmo genuino, de la chispa que convierte lo cotidiano en aventura. Cuando esa chispa se apaga temporalmente, surge una sensación de vacío difícil de nombrar. No es depresión común, es la tristeza de un espíritu que no logra encenderse, que observa el horizonte sin sentir el llamado inmediato. Ese estado duele porque contradice la identidad más íntima del arquero. Hay también una herida relacionada con el exceso de adaptación. Sagitario puede aprender a moverse en muchos mundos, a hablar muchos lenguajes, a comprender múltiples realidades. Sin embargo, cuando esa adaptabilidad se prolonga sin un centro claro, aparece la sensación de diluirse. Duele no saber con precisión dónde termina la comprensión y dónde comienza la pérdida de identidad. El alma necesita expansión, pero también un eje. Cuando ese eje se desdibuja, surge una inquietud persistente, como si el fuego se dispersara en demasiadas direcciones. Otro sufrimiento poco explorado nace del miedo a volverse irrelevante.
Sagitario necesita sentir que su paso deja huella, que su visión aporta algo real al mundo. Cuando percibe que sus ideales parecen no tener lugar, que la profundidad es reemplazada por superficialidad o que la verdad es ignorada por conveniencia, aparece una tristeza silenciosa. No se trata de ego, sino de propósito. El dolor surge al sentir que el mensaje no encuentra tierra fértil donde germinar. Existe una herida ligada a la dificultad de reconciliar la intensidad con la paciencia. Sagitario siente los llamados del alma de forma clara y urgente, pero la realidad exige procesos largos, tiempos lentos, pruebas sostenidas. Esa espera puede vivirse como tortura interna. El dolor aparece cuando la visión está lista, pero el camino aún no. Es una tensión constante entre lo que el espíritu ya sabe y lo que la materia todavía no permite. También hay un sufrimiento vinculado a la conciencia de la finitud. Sagitario vive como si la vida fuera un campo infinito de posibilidades, pero cuando toma plena conciencia de los límites del tiempo, de la irreversibilidad de ciertas decisiones y de la fragilidad de la experiencia humana, algo se estremece en lo profundo. No es miedo a la muerte, sino tristeza por lo no vivido, por lo no dicho, por lo no explorado. Esa conciencia puede doler, pero también afilar la mirada. El rechazo a la hipocresía genera otro punto de dolor. Sagitario detecta rápidamente las incoherencias entre lo que se dice y lo que se hace. Vivir rodeado de máscaras, discursos vacíos o valores fingidos erosiona su fuego interno. Duele tener que participar de juegos sociales que no respetan la verdad esencial. Cada concesión a lo falso deja una marca, aunque sea pequeña, en el espíritu. Astrológicamente, este conjunto de dolores refleja el tránsito del fuego juvenil al fuego sabio. Júpiter no solo expande, también exige sentido. Sagitario sufre cuando la expansión se vuelve dispersión, cuando la libertad pierde dirección. La herida no es señal de error, sino de ajuste. El alma pide alineación más profunda entre visión, acción y presencia. La épica sagitariana se eleva cuando se comprende que no todo fuego debe arder con la misma intensidad. Hay llamas que iluminan suavemente, otras que calientan desde adentro, otras que esperan el viento adecuado. El dolor se transforma cuando se deja de exigir permanencia al entusiasmo y se permite su ciclo natural. La fe madura no necesita euforia constante, se sostiene incluso en el silencio. En ese punto, Sagitario descubre que la grandeza no siempre está en ir más lejos, sino en ir más hondo. Que el viaje más desafiante no es el que cambia de paisaje, sino el que transforma la percepción. Que la verdad no se impone, se encarna. Cada herida se convierte en un umbral, no en un obstáculo. Así, el arquero aprende a honrar sus momentos de duda como parte del camino sagrado. Aprende que la pérdida de sentido es, muchas veces, el preludio de una comprensión más vasta. Que el cansancio no niega la misión, la refina. Que la soledad no es abandono, sino preparación. Sagitario continúa avanzando, no con la urgencia del que huye, sino con la dignidad del que sabe por qué camina. El dolor no desaparece, pero deja de gobernar. Se vuelve compañero silencioso, recordatorio de profundidad, ancla de conciencia. El horizonte sigue abierto, pero ahora no exige sacrificio del presente. El fuego arde con menos ruido y más verdad. Y en esa forma nueva de avanzar, Sagitario encarna su destino más alto. No solo como viajero incansable, sino como portador de sentido. No solo como buscador de libertad, sino como guardián de coherencia. El camino continúa, no porque falte algo afuera, sino porque el alma, fiel a su naturaleza, sigue expandiéndose sin perderse jamás. Existe un dolor profundo cuando Sagitario se enfrenta a la sensación de haber perdido la inocencia espiritual. No la ingenuidad superficial, sino esa confianza primigenia en que el universo responde, en que el sentido aparece si se camina con honestidad. Cuando las experiencias duras erosionan esa fe original, el sufrimiento no es inmediato ni evidente. Se manifiesta como una nostalgia sin objeto, como el recuerdo de un estado interno donde creer era natural y no un acto de valentía. Duele recordar que alguna vez la esperanza no necesitaba justificación. Hay también una herida relacionada con la dificultad de reconciliar la vastedad interior con los vínculos cotidianos. Sagitario alberga mundos internos amplios, visiones que abarcan más de lo que cabe en una conversación común. Cuando los lazos afectivos se limitan a lo funcional, a lo repetitivo o a lo superficial, surge una sensación de encierro emocional. No por falta de amor, sino por falta de amplitud compartida.
El alma anhela encuentros que expandan, no solo que acompañen. Otro aspecto poco desarrollado es el dolor de sentirse espiritualmente adelantado pero emocionalmente cansado. Sagitario puede comprender grandes verdades, integrar perspectivas complejas y aceptar paradojas profundas, pero aún así sentirse exhausto en el plano humano. Esa disonancia genera confusión interna, saber tanto y, al mismo tiempo, sentirse vulnerable. Duele reconocer que la sabiduría no inmuniza contra el cansancio del corazón. Existe una herida ligada a la imposibilidad de regresar. Sagitario entiende que cada viaje transforma, que cada expansión cambia la mirada. Sin embargo, hay momentos en los que surge el deseo de volver a un punto anterior, a una versión más simple, más liviana. Descubrir que no hay retorno real, que toda conciencia adquirida es irreversible, puede generar una tristeza silenciosa. No es arrepentimiento, es duelo por lo que ya no puede ser ignorado. También hay un sufrimiento relacionado con el exceso de lucidez. Sagitario ve patrones, anticipa consecuencias, percibe verdades incómodas antes de que se manifiesten. Esa claridad puede aislar, porque obliga a cargar con una comprensión que otros aún no alcanzan. Duele guardar silencio sabiendo, esperar sabiendo, sostener procesos que parecen lentos cuando la visión ya está completa. La lucidez sin compañía pesa. El conflicto con el sacrificio es otro punto sensible. Sagitario está dispuesto a darlo todo por una causa con sentido, pero sufre cuando el sacrificio se vuelve vacío, cuando se exige renuncia sin propósito claro. Duele entregar energía, tiempo o sueños a estructuras que no devuelven crecimiento ni verdad. El alma se resiente cuando el esfuerzo no eleva, cuando la entrega no expande. Astrológicamente, este dolor se conecta con la sombra de la fe, cuando creer se vuelve cansado, cuando sostener la visión parece un acto solitario. Júpiter, en su madurez, enseña que la fe no siempre se siente como entusiasmo, a veces se vive como persistencia silenciosa. Sagitario sufre cuando confunde fe con euforia, y sana cuando aprende a reconocerla incluso en la duda. La épica sagitariana se profundiza cuando el alma acepta que no todo fuego brilla hacia afuera. Hay etapas donde la llama se vuelve interna, donde el calor se conserva para no extinguirse. El dolor deja de interpretarse como pérdida de rumbo y se comprende como etapa de gestación. No todo movimiento es visible, no todo avance es inmediato. En esa comprensión, Sagitario descubre que su misión no es salvar, convencer ni acelerar al mundo, sino permanecer fiel a la verdad encarnada. Aprende que no toda visión necesita ser compartida de inmediato, que algunas maduran en silencio. Que el valor no siempre está en partir, sino en sostenerse presente cuando el impulso invita a huir. Así, el dolor se convierte en alquimia. La nostalgia se vuelve profundidad. El cansancio se transforma en discernimiento. La soledad se revela como espacio sagrado de integración. Sagitario deja de pelear contra sus sombras y aprende a leerlas como señales de crecimiento. El camino continúa, pero con una calidad distinta. El arquero ya no corre para alcanzar el horizonte, camina sabiendo que el horizonte también se desplaza con él. El fuego no necesita demostrarse, solo mantenerse vivo. Cada herida atravesada amplía la conciencia, cada duda afinada fortalece la fe. Sagitario avanza entonces con una fuerza serena, menos ruidosa y más verdadera. No ha perdido su espíritu aventurero, lo ha refinado. No ha renunciado a la expansión, la ha integrado. El dolor ya no es obstáculo ni enemigo, sino lenguaje del alma en proceso de maduración. Y así, fiel a su naturaleza, el espíritu sagitariano continúa expandiéndose. No desde la urgencia de escapar, sino desde la certeza de estar alineado. El viaje sigue, no porque falte algo afuera, sino porque la vida, en su vastedad, sigue ofreciendo conciencia para quien nació con el arco apuntando hacia lo infinito.